vamos a abarcar el tema titulado Mentiras sobre Juan Felipe Ibarra. Picante. Franco Abreu, comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién era Juan Felipe Ibarra? Juan Felipe Ibarra fue un caudillo federal católico que concretó la autonomía de nuestra provincia. Esa figura de Ibarra a lo largo de la historia ha motivado que algunos historiadores liberales, contrarios al federalismo y al catolicismo, hayan atacado su legado, su pasado, su vida, mediante distintas calumnias, ¿no? Bien, Franco, disculpa que te interrumpa. Entonces, el día de hoy vamos a tratar la figura de Juan Felipe Ibarra, pero anterior al periodo de la autonomía provincial de 1820. Claro, sí, porque el periodo posterior a 1820 es bastante largo y amerita otro video, otras explicaciones. Antes de 1820, los sucesos de Ibarra son fundamentalmente su periodo como estudiante en el Colegio de Montserrat, luego también su participación en las invasiones inglesas y cuando se unió al Ejército del Norte para luchar por la independencia. En todo momento Ibarra se caracteriza por un perfil patriótico, decidido a apoyar la causa nacional y siempre acompañando a nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Rosa, ¿no? Esa es más o menos la figura de Ibarra antes de la independencia, de la autonomía. Bien. La segunda pregunta que tengo para vos, Franquito, es, en este caso, ¿cuáles son las críticas comunes que se le hace a Ibarra para opacar su figura? Bueno, más que nada giran dos críticas en ese periodo, el anterior a la autonomía. Dos críticas que son, la primera es sobre que fue un mal estudiante, un pésimo estudiante en el Colegio de Montserrat y que fue expulsado del mismo. Es una calumnia que fue esgrimida por algunos historiadores o entusiastas de la historia liberales. Algunos, por ejemplo, el periodista Eduardo Maidana, que sostiene que el propio rector del instituto lo corrió a Ibarra por no adaptarse al estudio y demás, lo cual no solamente no hay evidencia, sino es una mera calumnia, porque inclusive algunos historiadores liberales como Alfredo Gargaro demuestran que eso no es cierto, que Ibarra tuvo que abandonar el colegio porque no tenía forma de seguir pagando los estudios. Y aún así, el instituto reconoció su capacidad de estudiante y se lo hizo saber tanto a su madre como a sus tíos. Después también, la segunda calumnia es sobre su supuesta deserción después de la batalla de Huaqui, que fue durante la guerra allá en el Perú. Ibarra se enlista en el ejército del Perú después de la batalla de Suipacha, y el ejército de Viamonte es vencido en Huaqui y es destrozado, queda en la nada absoluta. Y entonces muchos generales quedan prácticamente vagando en la zona del Alto Perú sin encontrar el grueso del ejército, entre ellos Ibarra. Y por un error o quizás por un malentendido, el general Viamonte anota como que Ibarra desertó porque no se lo encontró en Jesús de Machaca a las pocas semanas. Lo cierto es que Ibarra tenía sus tropas desparcidas y esperó a reencontrarse con la línea del general Pueyrredón, que volvía de Potosí. Algunos historiadores con mucha mala fe dicen que eso es muestra de una deserción, lo cual es sencillamente no ver el panorama, no contextualizar que después de la batalla de Huaqui un montón de tropas fueron esparcidas y no había WhatsApp en ese momento. ¿Cómo se iban a comunicar con Ibarra para decirle te esperamos allá? Aún así se puede ver que lo de Ibarra no fue ni siquiera tomado como una deserción, porque no figura en su lista en su legajo como militar, ningún tipo de sanción ni nada,
inclusive sigue teniendo ascensos. Es decir, Ibarra como militar fue un hombre correctísimo. Esa es otra de las calumnias. La tercera pregunta. ¿Qué característica de Ibarra suele omitir la historia liberal? Bueno, hay varias, ¿no? Entre ellas, su trato con el indio, se lo tiene como un feroz perseguidor de los indios, cuando realmente él aprendió a convivir, a tratar con ellos. De hecho, allá en Matará era una zona de reducción, se dialogaba, se convertía al indio, había un contacto hasta humano, si se quiere. La frontera de los avipones. La frontera ahí con los avipones, sí. Luego también Ibarra era una persona profundamente religiosa durante su gestión. Se trataron de cuidar las iglesias, se fomentó la fe popular, se trató de proteger al máximo la veneración, el respeto y la caridad cristiana se mantuvo. Internamente Ibarra era una persona muy creyente. Después también era una persona muy austera, que no gustaba de los vicios, no se le conoció algún tipo de borrachera o fanatismo por el tabaco o lo que fuese de la época. También manejaba muy bien el erario público, nunca se le conoció acto de corrupción, ya sea en la tropa o en el gobierno. Una persona con mucha moderación, mucha templanza y un espíritu muy calmado, ¿no? Lejos de la idea de bárbaro, salvaje. Bueno, muchas gracias, Franco, por tu buena predisposición y además por compartir tus conocimientos con todos nosotros. ¿Algunas palabras que quisieras añadir de manera para concluir el fragmento? Bueno, gracias Ezequiel por invitarme antes que nada. Decir que la historia salteña tiene muchas cosas interesantes y por supuesto más que nada cuando se la vincula con la historia nacional, ¿no? Cuando recordamos que tenemos figuras de alcance nacional como Ibarra, como Borges o como los Taboada también. Y bueno, uno de los libros que utilicé para mencionar algunos de estos datos fue del libro del profesor Luis Alén Lascano, Ibarra y el federalismo del norte. Un autor al que recomiendo mucho porque es bastante profesional, bastante serio. Se puede ver la buena fe del historiador al no hacer conclusiones temerarias ni ensañarse con ninguna persona en particular, sino hacer historia de verdad, ¿no? Sin, como decía Mitre, los nobles odios, ¿no? Justificar los sentimientos atacando a los muertos. Y bueno, nada, espero que esto motive a más gente a conocer más nuestro pasado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos nuevamente, Franco.